La doctora Raquel Hermida Leyenda es la abogada que representó a Beatriz en el juicio. Está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, la verdad nosotros tomando este caso como un caso que por supuesto cobra enorme relevancia, sobre todo teniendo en cuenta cuáles fueron aquellos argumentos que los integrantes del tribunal y ahora casación, confirmando la absolución de Beatriz López, han tomado para decidir que finalmente lo que había hecho era defenderse. Es así, ¿no? Sí, exactamente. Lo que ha marcado una gran diferencia en el Código Penal, en lo referente a la legítima defensa, donde queda claro que la legítima defensa se establece como un delito permanente, un delito que se vive día a día y que va generando una huella en el sistema cognitivo del ser humano y que va acumulándose periódicamente. En ese caso es equiparable al secuestro extorsivo y por lo tanto Beatriz se defendió cuando pudo en un día de crisis muy grande, cuando él amenazó con matar a su hija, cuando él la violó reiteradas veces con el arma y con la tonfa, y en esa noche ella lamentablemente tiene que defenderse y bueno, esto queda claro que solamente se defienden en nuestro país el 0.7% de las mujeres, claro, y que el resto son víctimas de femicidio. Claro, doctora... Este es el final que no queremos, ¿no? No, por supuesto, y me imagino que otra hubiera sido la historia y de otra cosa estaríamos hablando en este momento si las cosas hubieran sucedido como usted decía recién, ¿no? Como ocurre en la gran mayoría de los casos de este tipo de violencia, con las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. Yo quería preguntarle acerca del pasado de Beatriz, en términos de cómo ella fue llevando esos años de tragedia puertas adentro de su casa. ¿Había habido algún tipo de denuncias en contra de él? ¿Cómo se había manejado con esta cuestión como para dar cuenta de que necesitaba ayuda? Bueno, ella pide ayuda, le pide ayuda a dos amigas porque ella literalmente estaba encerrada. Él no la dejaba salir, tenía hasta puesto un ropero de muchísimo peso contra una de las ventanas, tenía cerradas las ventanas y todo, de manera tal que ella quedaba literalmente encerrada, incluso en alguna oportunidad ella queda encerrada con las esposas, atada a la cama. Entonces las esposas que él utilizaba para trabajar, porque recordemos que era policía este hombre. Sí, pero también recordemos que él era policía porque había, había encontrado a un corrupto que le había dado la posibilidad de ingresar a la Policía Federal. Es decir, que no tenía la instrucción realizada, no había pasado por la escuela de policía. La instrucción, pero él no podía haber pasado nunca las periciales psicológicas y psiquiátricas. Él no estaba en condiciones de pasarla y sus periciales, que fueron aportadas a la causa, evidencian que nunca pudo haber ingresado a la Policía Federal, sino lo hubiera hecho por medio de algún corrupto que le hubiera cobrado para ingresar. Queda claro que también quiso ingresar a la Policía de la provincia y no pudo, y que fueron analizados en el debate oral todos los informes psicodiagnósticos y bueno, él evidentemente no estaba en condiciones ni siquiera de manejar, seguramente no se lo hubieran dado ni siquiera para manejar, porque el primero de sus... Ustedes saben que cuando vamos a sacar un registro de conductor nos toman un vender, que es un test donde tenemos que copiar tarjetas. Bueno, ese test, que es el primero de todos, él no lo cumple correctamente, sino que se evidencia ciertas irregularidades. Él tenía, bueno, después de eso, recordemos que se cambia, la anterior ministra de Seguridad modifica el sistema de ingreso a la Policía Federal y a todas las fuerzas, y con el nuevo protocolo él nunca hubiera ingresado a la Policía Federal. Doctora, usted me decía entonces que frente a este estado de situación, de encierro, de estar esposada, de sufrir violencia, violaciones, golpes, amenazas, Beatriz le pide ayuda a dos amigas, es todo lo que pudo lograr. ¿Y qué pasó con esas amigas? ¿Qué es lo que hicieron ellas? Bueno, una de ellas era víctima de violencia de género, y realmente no podía ni siquiera con su vida, tampoco pudo ayudarla a ella, y la otra fue amenazada, él amenazó a sus hijos. Queda claro que él utilizaba las amenazas con todo el barrio, porque él hacía uso del arma como un elemento de poder frente a todo el barrio, y entonces todos los testigos
certificaron que nadie quería meterse, pero que todo el mundo lo sabía. En realidad, creo que Gastón Márquez está muerto porque el barrio no hizo nada. Esto que quede claro, porque la sociedad no se comprometió. Nadie se quiso meter en lo que pasaba porque lo estaban viendo. Exactamente, nadie ayudó a Beatriz. Claro. Y ese fue el final que no queríamos, claro, y que lamentablemente hoy sigue padeciendo Beatriz, que además de seguir en terapia y medicada por un psiquiatra, tiene que rearmar su vida para poder explicarle a su hija por qué tuvo que defenderse de su padre. Doctora, quiero preguntarle también acerca de otras cuestiones que tienen que ver tal vez con lo administrativo, pero digo, esta decisión tomada por la justicia, refrendada por el Tribunal de Casación y ya confirmada, ¿no? Obviamente la absolución, ¿la llevan a la libertad inmediata? ¿Ella ya está en libertad? ¿Cómo es el proceso? Ella quedó en libertad inmediata en diciembre del 2014, cuando es absuelta por el Tribunal Oral número 6 de Lomas de Zamora. Claro. Ahí en ese momento ella tenía una prisión domiciliaria que habíamos conseguido debido a su niña con discapacidad y muy pequeña. En una prisión domiciliaria, ella queda libre el 3 de diciembre del 2014. Y ahora ya ratificada esta libertad, la absolución y la libertad, puede hacer su vida de manera natural. Sí, lamentablemente queda claro que cualquier persona normal que tiene que defenderse padece un estrés postraumático que dura muchos años y del cual ella se está defendiendo todos los días de sí misma para poder sobrellevar la vida, ¿no? Claro. Doctora, déjeme hacer un poquito de abogada del diablo, porque también seguramente del otro lado de la pantalla habrá gente que está escuchando esto que nosotros contamos y no compartiendo la decisión de la justicia. Digo, ¿qué le podemos contar o qué le podemos decir a aquellas personas que creen que lo que sucedió es un asesinato, es un homicidio y que por lo tanto tiene que haber un responsable que pague? ¿Cómo le explicamos a la gente que lo piensa de esa manera la decisión tomada por la justicia y la absolución que además ahora ha reconfirmado el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, la manera más simple sería que si nosotros estamos en nuestra casa esta noche y entra alguien armado a nuestra casa sin nuestra autorización, evidentemente nosotros también podemos defendernos, y hay muchos casos históricos que ustedes recordarán, donde la gente se defienda y eso se llama legítima defensa. En el caso de la violencia de género, esta persona, armada o no, todos los días ocasiona una lesión, una amenaza, un delito contra nosotros. Entonces esto es muy equiparable, y vuelvo a repetirlo, al secuestro extorsivo, porque es como un delito que se va manteniendo en el tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo si entran a nuestra casa para robarnos podemos defendernos y no podemos defendernos de aquel que nos trata de matar y es aquel que más amamos y aquel que elegimos para toda nuestra vida? En realidad, la justicia creo que ha sido muy en este caso, muy seria y ha evaluado la situación de gravedad que atravesaba Beatriz López. Y esto que también es importante, la violencia de género se aprende o se imita. La violencia de género es social y la violencia de género es algo que tenemos como muy naturalizados los argentinos. Entonces, si lo mató, que vaya preso. Pero esto, las argentinas morimos, no nos defendemos. Es un 0.7% las mujeres que se defienden. De todas esas que lamentablemente fallecen permanentemente en manos de sus parejas o exparejas. Entonces, que quede claro que la mujer por su naturaleza no es extrovertida en sí, en su accionar, sino que por el contrario decide morir. En este caso, muy pocas pueden defenderse. Y aquellas que son, recordemos históricamente el caso de las hermanas Jara, que lamentablemente fueron condenadas por evitar una violación. Y bueno, y pasaron 2 años presas y después por suerte se pudo convertir esa tentativa de violación, se pudo plasmar en tribunales, porque hasta ese momento estaban presas por un homicidio en grado de tentativa. Un horror, un horror. Doctora, entonces, sí, la dejo con el cierre. No, lo que yo tengo para decirle a todas las personas es que mañana nadie va a salir a matar a nadie. Lo que va a tratar de hacer la gente es de defenderse en los casos excepcionales
como en el caso de Beatriz López, y que, bueno, por naturaleza humana, las mujeres lamentablemente fallecen y eligen fallecer, y hay muy pocas que logran defenderse. Así que a esas pocas hay que protegerlas jurídicamente, y ese es el caso de Beatriz López. Doctora, muchísimas gracias por este testimonio, por haber hablado con nosotros. Queríamos tener su palabra y, por supuesto, compartir con nuestros televidentes un caso que a todas luces es excepcional y que es una decisión tomada por la justicia con estos condimentos que usted contaba. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Adiós.